¿Tú qué quieres? ¿Un cliente te compre una vez o que te compre 50 veces? Porque si te compra una vez, tendrás que seguir invirtiendo para captar clientes. Ese clic de tu público específico es mucho más barato que el clic de alguien que no te conoce. Y ese tipo en muchas ocasiones incluso se va a sentir ofendido. Esto es putos CMOs, menos pajas, más ventas. Esto es una cuestión de sentido común. El cliente nunca ha sido un clic, nunca debió ser un clic y nunca debimos centrarnos en que teníamos que medir los clics. Por eso las agencias Growth, llámale CRO, llámale como te salga de las narices, pero la que se basaba en optimizar solamente ese puntito final, desde que el cliente llega hasta que compra, estaban equivocadas. Pero estaban equivocadas porque solamente se centraban en la parte final de todo ese ciclo de compra. Ahora, ¿qué están haciendo? Pues yendo hacia atrás y yendo hacia adelante. Hacia adelante, que es ahora de repente el CRO, el CTR, eso ya no tiene tanto valor. Ahora tiene el lifetime value. Claro, coño. Pero es que siempre ha tenido sentido. No, la adquisición no es cuando tú entras en un usuario, has pagado un clic por él, se va y le haces un retargeting. Eso es, al final es casi incluso, a veces es incluso acoso, coño. ¿De verdad que eso es el Buyer Journey? No. Un usuario tiene muchos más canales que solamente el ad. Y sin embargo, es en lo que se ha centrado muchísimas de esas agencias. ¿Qué ocurre ahora? Pues que te vas a clientes muy grandes donde ese porcentaje de conversión, ese 1% de mejora, ese 2% de mejora, hostias, es que es la hostia. Porque claro, si facturas 10 millones de pavos por mes, pues igual un 10%, 2 o un 1 incluso, es mucho. Pero si no, estás jodido. Porque un 1% en una empresa que factura 50.000 ya no rasca tanto. Y si tus costes de adquisición se han multiplicado por 2, pues sales a rojos. ¿Tú qué quieres? ¿Un cliente te compre una vez o que te compre 50 veces? Porque si te compra una vez, tendrás que seguir invirtiendo para captar clientes. Compra 50 veces, has invertido una vez y te va a comprar. ¿Por qué narices en la mayoría de los e-commerce, por ejemplo, os voy a darte un ejemplo, lo más que se hace es intentar automatizar el carrito abandonado y no la comunicación con el cliente? La comunicación, hablo de una newsletter en la que decides si eres hombre, mujer, niño o tal, y tienes un cuadradito pequeñito con un producto que tú quieres vender y que probablemente él no quiera, a ver si hacen clic. La comunicación es conocer al cliente. Entonces, esa parte al final incrementa el lifetime value. Céntrate, y esto te vale para B2B y para B2C. Acuérdate, cuando un cliente entra, lo mejor que puedes hacer es cuidarlo. Y cuidarlo es tratar con él, es seguir preguntando. Y la venta no termina cuando te han comprado. Hacia ese lado es uno de los puntos donde están tirando la mayoría de esas agencias que solamente se dedicaban a esa parte. El otro lado, la parte de antes. ¿Y la parte de antes qué es? Pues el resto del ciclo de compra. Ese customer journey. Al final tú vas por muchos lados. Pero tiene sentido que, por ejemplo, a gente que entra por SEO le des algo más de información, le des algo de formación para poder filtrarlo, todo el del mundo. Lo que no tiene sentido es que ese antes, que es lo que se hacía, se sigue haciendo muy, muy habitualmente, es que tú haces una campaña, has puesto una creatividad, han hecho clic, han llegado a la página, no han comprado, se han ido y le vuelves a impactar porque esto es cojonudo, es retargeting. Y esto funciona, el retargeting funciona, porque el coste es más barato. Ese clic de tu público específico es mucho más barato que el clic de alguien que no te conoce. Y convierte mejor y las cifras salen. Pero es que ese tipo no solamente está ahí. Y ese tipo en muchas ocasiones incluso se va a sentir ofendido. Y además, volvemos a lo mismo. Esto funciona cuando hay un volumen enorme. Coño, no hay más sitio donde tocarlo. Y sobre todo, ¿por qué seguimos haciendo acciones de marketing solamente dependiendo de terceros? ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿No tendría más sentido que en lugar de optimizar ese 2% de gente que te convierte en tu página web, que se registra o que hace un añadir al carrito, no tendría sentido que ese 98% que no lo hace pudieses contactar con él? Porque realmente eso es lo que tiene sentido. Ahí sí que hay margen de optimización. Joder, tienes un 98% del tráfico que no has hecho nada y que no vas a hacer más que utilizarlo para hacer retargeting otra vez y volver a gastarte pasta en las redes. Y las redes, dejémonos de gilipolleces, son dos: Meta y Google, porque esto es lo que hacen el 99% de las agencias, dos puñeteras redes. Al final, Meta tienes a Facebook, tienes a Instagram, tienes WhatsApp. Y con Google tienes toda la parte de ads y, por supuesto, la de search. Más retargeting, por supuesto, retargeting. Qué bonito es, cojones. Es que es increíble. A ver, es muy sencillo.
Si tú consigues de esa gente que ha mostrado un interés, porque ha mostrado un interés, ha hecho clic, que no te va a comprar, porque evidentemente no el 100% de los que entran en ninguna tienda de tu barrio van a comprar. Sobre todo si van a curiosear. En un supermercado probablemente la gente vaya a comprar. Cuando tú vas a una tienda de ropa, ¿vas a comprar? No, vas a ver muchas veces. Cuando vas al Corte Inglés, ¿vas a comprar en cada uno de los departamentos, en cada una de las marcas? No, vas a ojear. Pues lo mismo pasa online, que nos olvidamos de que el on y el off es lo mismo, somos las mismas personas las que estamos en un lado y en el otro. Pero oye, ¿y si esa gente que entra tuvieses una forma de contactar con ellos? Una forma de contactar independientemente de las redes. Eso es lo que yo llamo siempre tener tus propios activos. Pues coño, intenta aprovechar eso. Dale algo a esa persona para que te deje un punto de comunicación en el que tú puedas establecer esa comunicación. Un punto de comunicación en la época en la que vivimos que es, joder, o un email o un número de teléfono. No es más, para enviarle WhatsApp, SMS, una llamada, lo que sea, o un email para enviarle emails. Y ahí sí que eres tú, y además únicamente tú, quien decide cuándo comienza la conversación y sabes que efectivamente le va a llegar. Que él tome la decisión de abrir o no abrir un email, o de contestar o no contestar una llamada, ya es circunstancial, pero la información ha llegado. Entonces, dejémonos de rendir pleitesías a las redes. Realmente lo que queremos al final que son clientes. Y para tener un cliente, ¿qué tienes que hacer? Convencerle. Y para convencerle, ¿qué tienes que hacer? Recorrer un camino. Y para recorrer un camino, ¿por qué narices dependes única y exclusivamente de las redes sociales? Y si no te compra, un retargeting también, para seguir dependiendo de las redes sociales. Y además, te ha entrado por Google, pero también en YouTube. Además, invertir en vídeos. Pero vamos a ver, estamos locos. Tenemos la capacidad de generar un montón de activos. Y esto sí que sirve para pequeños y para grandes empresas. Para e-commerce y para B2B. Porque si tú tienes tráfico, tienes la posibilidad de generar esos activos. Dependiendo no solamente de redes externas, no solamente de criterios externos y no solamente de decisiones externas de cuándo vas a impactar a esa persona, que eso es increíble. O sea, por mucho que tú quieras impactar a una persona que está en tu base de datos, que ha visto tu página web y demás, eso no significa que pagando una red vayas a impactarla. Significa que cabe la posibilidad de. Es como cuando te dicen, vamos a crear un público, un lookalike, un público parecido al que tienes. Sí, como historia está muy bien. Pero ¿no sería mejor incluso que todo eso, lo que se hacía antes, que además funcionaba muy bien y que además todavía nadie ha desmentido? Si eso es mejor, si esa forma de comunicar es mejor, si esa segmentación, porque eso sí que es segmentación, hablar a una persona de lo que le duele, de lo que le pica, exclusivamente de lo que le pica. ¿Vale? Cuando tú haces una segmentación por intereses, esos son genéricos. Cuando haces una segmentación por lo que le duele y alguien hace clic, eso sí que le duele, coño. Pues dejémonos de absurdos. Y luego lo que digo, si al final tienes tus propios activos, tu estrategia de comunicación no depende de absolutamente nadie, depende solamente de que tomes una decisión de comunicar. Depende de que esa decisión de comunicar comunique algo que de verdad le interese y sobre todo le ayude. Pero tú tienes el control sobre todo el ciclo de venta y puedes saber si una persona te ha abierto o no te ha abierto un email, puedes saber si esa persona ha entrado o no ha entrado en tu web, puedes saber si ha añadido o no ha añadido un carrito. Pero ahí identificas a personas, no a tendencias, que eso sí que es importante, identificar a personas. Y aquí sí, cada persona puede ser diferente. Aquí sí podrías incluso segmentar, que probablemente ni siquiera es necesario, porque ya sería mucho más que lo que hacías antes, que es retargeting, que es invertir en optimizar un 0,1% tu conversión a carrito. Eso realmente es para mí es un absurdo tremendo. Y para mí, y para todo el que lo hacía, y por eso está todo el mundo tendiendo hacia este repliegue a las bases, para poder empezar y ampliar su capacidad de impactar y de convencer a alguien de que tu producto, tu servicio, tu empresa, tu calcetín es mejor que el de al lado. Ahora solamente falta que, además de que entiendan que esto es así y que esto es un recorrido y que esto es una generación de confianza y no todo es impulso, hace falta que entiendan que también hay que hablar con el usuario, hay que conocerle, y hay que saber dónde está y en qué momento. Y sobre todo que entiendan que el ciclo de compra efectivamente es largo y esa longitud hace que todo no se mida en tiempo real en función de lo que has invertido ahora, sino que tenga una trayectoria. Estamos muy acostumbrados, decimos que es por las redes sociales,
a la comunicación rápida, al consumo de contenido rápido, pero coño, desde marketing al final hemos potenciado todo esto, no tiene sentido. Y determinados productos, prácticamente ninguno, pero determinados productos es imposible. Todos los que trabajamos en B2B sabemos que la venta compleja lleva su tiempo. ¿Cómo coño vas a medir eso optimizando el CRO de la conversión de tu lead en tu página web, en tu landing? Porque has puesto una oferta irresistible. Y entonces, claro, ¿cómo no va a decidir pagar ese 1.000.000 de euros que has dicho? Es imposible. Entonces, piensa en esto, piensa en que la optimización de un proceso de compra no es solamente la optimización del canal, ni de adquisición, ni de la capacidad de inversión de pago o del clic. O sea, al final, lo que importa realmente es que el contacto, el cliente, la persona que te va a comprar, entienda qué es lo que vendes y que eso le puede ayudar. Y eso es un recorrido, eso tiene un recorrido. Nadie va a un concesionario directamente con el fajo de billetes por fuera y se lleva el vehículo, salvo algún tipo raro, tipo Yados. Pero como normalmente no es así, lo que haces es informarte, lo que haces es tener un recorrido, es comunicar, conversar, hablar, requerir, buscar información y luego tomar una decisión. Y evidentemente esto, cuanto más caro, cuanto más, digamos, profesional es el producto, más necesario es que esa información se la des tú, porque la confianza parte de ti y la confianza es un factor decisivo en cualquier ciclo de ventas. Más verdades que venden, pero duelen en raulmontalvo.com. Y si no, pues sigue pagando a Google.